Mi padre nos dejó por un nahual. Relato de rancho con la nahuala de Chimalhuacán, 100% real. Buenas noches. Esta aterradora historia me pasó allá por el año de 1980, en una colonia del municipio de Chimalhuacán en el Estado de México. Mil disculpas si no puedo mencionar el lugar preciso. Resulta que todo inició en una noche de esas de mayo, justo cuando estaba cayendo una fuerte lluvia, y al mismo tiempo, mi abuelita me estaba terminando de poner unos trapos de agua fría en la cabeza, porque desde la mañana había amanecido con mucha fiebre, tos y calentura, y la verdad me sentía muy mal. Realmente no podíamos ir al doctor hasta el centro del municipio, en primera porque ya era muy de noche, y no había nadie que nos pudiera llevar, pero la verdad era que si no teníamos para comer, mucho menos teníamos para un médico. En la casa de cartón solamente vivía yo con mi abuelita y nadie más. Lamentablemente, mamá había fallecido de una extraña manera, cuando papá se fue con una mujer fea y jamás volvió a vernos. Mi abuela dice que a él lo trabajaron con magia y hechizos y que a mi madre la placearon, lo que significa que le pusieron un plazo para que muriera, y así pasó. Por esa razón, solamente vivíamos en esa casa, una que se caía a mil pedazos. Como ya les conté, a raíz de esos dolores estaba allí tirada en el catre, con harta fiebre y sin poder moverme. La pobre de mi abuelita, a pesar de su edad, se iba temprano al monte a recolectar granos de maíz y frijol para darme así sea un taquito y que no muriera de hambre. En esos años éramos de las últimas casas que habitaban en la falda del cerro, de ese que se llama Chimalhuacán, donde justo en la punta había numerosas cuevas y existían rumores de que allí se escondían las brujas y los nahuales. Después de que me quedé dormida, estuve un buen rato así, y mi abuelita se quedó conmigo, hasta que nuevamente empezó a llover más y más fuerte, y la pobre se fue a colocar unos botes para que allí cayera todo el agua de la lluvia. Entre sueños y mi fiebre nomás se sentía cómo me salpicaban las gotas de la lluvia en la panza, porque las paredes eran de madera y el techo de cartón, y la verdad, adentro se inundaba mucho, porque pues no teníamos dinero para cambiar el techo. A pesar de su edad y la enfermedad de la diabetes, mi abuelita salió a cerrar la puerta de lámina, porque el viento la abrió y el agua se estaba metiendo cada vez más. Ya después de barrer el agua, mi abuelita se quedó dormida muy cansada, allí en la silla, donde se quedaba para cuidarme, y pues yo también me dormí un poco. Afuera hacía mucho viento, y en ese momento los perros a lo lejos aullaban, como presintiendo un grave peligro. Entonces, como a eso de las 3 de la madrugada, se escuchó como una de las láminas del techo tronó, y esto se debía a que cayó algo muy pesado en él, y al parecer era un animal muy grande, porque este comenzó a rasgar la lámina con unas afiladas garras. Fue tan duro ese tronido que las dos despertamos rápidamente, y pues como no teníamos luz, nos espantamos más, ya que no encontrábamos las velas. De seguro era uno de esos tlacuaches, exclamó mi abuela, y después me tocó la frente para ver cómo seguía, pero ahora ardía en fiebre, y más, de hecho parecía que algo me estaba enfermando cada noche, y esto no paraba. Gracias a Dios amaneció, y mi abuelita corrió para el monte en busca de algunas hierbas y cosas así para hacer una medicina naturista, porque de una manera extraña siempre yo empeoraba. Ya por la noche fue la misma situación, y es que cada que era visitada por ese extraño animal, enfermaba de una manera dolorosa, y en otra ocasión
Mi pierna se me acalambró y hasta vomitaba sangre. La abuelita de inmediato puso a hervir en la estufa de madera unas hierbas y me hizo un té. Solamente así logró ayudarme un poco para resistir el dolor. En la quinta y sexta noche me pasó lo mismo. Allí la abuelita llegó a la conclusión de que alguien nos estaba trabajando, y en mi caso, me querían matar como lo hicieron con mi madre. La pregunta era quién y por qué motivo. Señor Chemo San Juan, la respuesta llegaría esa misma noche, pero de la peor manera. Recuerdo que en la séptima noche, algo llegó volando, y al aterrizar en el techo, en menos de un minuto, entró al interior de la casa, y bajó al piso arañando las paredes con unas filosas garras. Lo extraño de todo eso fue que mientras ella bajaba, yo me sentía más y más débil y más enferma. Ahora la abuela comprendía que eso no era bueno y tenía que ayudarme, o de plano aquello me mataría. Entonces la pobre de mi abuela quiso defenderme pegándole a ese animal, el cual entre la oscuridad rugía de una manera aterradora. Y cuando estuvo a centímetros de mi cuello, aquella bestia salió aullando de dolor, porque entre la oscuridad mi abuelita agarró un palo de eucalipto de esos duros y que se lo estrella de lleno en la cara. El animal, al sentir el dolor, salió brincando del coraje y se fue por el techo. Les juro por Dios que cuando esa cosa gritó lastimada, yo me levanté de mi cama como si ya nada tuviera. Hasta parecía que jamás me hubiera enfermado. En eso la abuela se echó a llorar y exclamó que nos habían mandado a un nahual en forma de tlacuache para enfermarme. Después se comenzó a sentir mal y casi se desmaya. ¿Qué tiene, abuelita?, exclamé, y ella me dijo que había sentido que alguien le había agarrado su brazo, pero que cuando la tocó se le fueron las fuerzas. Asustada la alucé con una vela para revisarla y noté que en esa parte se le veía algo muy rojo y tenía marcadas unas aterradoras uñas. La llevé a la silla y allí la senté. Como yo todavía me sentía un poquito mal, me acosté en el catre. Como ya les conté, no teníamos piso firme. De hecho, era de tierra el piso y entraba el agua por todos lados. Ahora nos estábamos llenando de lodo. Hija, ten cuidado, porque eso ha de ser un tlacuache, pero de los malos, de esos que se convierten en nahuales para enfermarte y lentamente matarte. Eso me dijo mi abuela. Cuando de favor me pidió que me fuera a asomar por la rendija de la ventana, pues me dio mucho miedo, y más cuando moví una lámina, una que estaba sobrepuesta con un tabique. La verdad tenía mucho miedo para que se me fuera a bajar aquel maldito nahual. Dicen que se convirtió en tlacuache, y tenía miedo que me rasguñara la cara. Como pude, tomé un machete y caminé pensando en que aquella cosa me mordería en mi ignorancia. Pero en su lugar, allí en un rincón del cuarto, miré en el piso tirada a una señora con la cara ensangrentada y lastimada, la cual, al asomarse, abrió su boca muy grande, pero le hacían falta muchos dientes. Asustada empecé a gritarle a mi abuela de lo que miré y me hice para atrás, pensando que esa mujer me atacaría, y cuando nos volvimos a asomar, ya no estaba allí. ¿Qué viste?, me preguntó la abuela, y le dije todo y tal como se me apareció esta mujer. Aquella mujer era horrible, de hecho parecía un animal, tenía bastante pelo, y el rostro desfigurado, como si se lo hubieran golpeado, además de unos extraños ojos negros. Al escuchar eso, la abuela sintió un fuerte escalofrío, y más porque mi padre nos abandonó por una mujer de esas características y señas, y ahora todo era más confuso. Después de buscarla por toda la casa, ya no apareció esa nahual, y gracias a Dios,
ya nos sentíamos un poco más tranquilas. Asustada mi abuela volvió a colocar esa vieja lámina con un palo y ahora sí nos fuimos a dormir. Ya acostadas en el catre, escuchábamos ruidos raros y extraños afuera en el patio y ahora estábamos espantadas una vez más por ese jalón que le dio el nahual a la abuela y sobre todo por esa señora que yo había visto en alguna parte pero no recordaba en dónde. Entonces, cuando casi nos ganaba el sueño, escuchamos un quejido fuerte, pero ahora era como el lamento de una mujer. Nos asomamos por un agujero en la pared y no vimos nada. Solamente notamos que ya estaba amaneciendo, que por cierto ya no llovía y el cielo estaba despejado. Al momento de salir al baño, allí con horror vimos tirada una mujer, una de falda larga, con un rebozo tapándose la parte del cabello, el cual se le veía muy alborotado y húmedo. Esta mujer escondía la cara y se paró de espaldas, caminando lentamente, pues no tenía fuerzas. De hecho, se andaba agarrando por todo el alambrado, porque sentía que se caía. En eso mi abuelita, armándose de valor, le gritó que si no le bastó con quitarnos a mi padre, y porque ahora estaba empeñada en enfermarnos y lastimarnos. Entonces esa señora volteó la cara y estaba furiosa, pues allí le vimos su rostro, todo fracturado, sin dientes, del cual le salía mucha sangre. Se empezó a frotar sus manos con parte de su sangre, y pues nos veía con una cara de odio y enojo. Parecía que nos quería matar, y más a mí, no sé por qué. Al verla bien, era todo verdad, lo que de ella decían, porque también había rumores de que había enfermado a mi madre y la asesinó, y de plano también a mí me quería matar, para quedarse ahora sí con mi padre, ya que éste estaba hechizado por esta nahual. Los ojos de esa aberración eran grandes y feos. Entonces pasó lo más horrible de mi relato, o de mi historia que les estoy contando. Aquella bestia se dio media vuelta, estiró una mano peluda y nos enseñó la cabeza de un niño pequeño, como de unos 4 meses de edad, a la cual le devoró la lengua y los ojos, y segundos después se empezó a reír sin parar. En verdad que esa bestia era mala y aterradora. Con miedo nos tapamos la cara de ver cómo había dejado ese inocente bebé. Fue allí que mi abuelita me ordenó que empezáramos a rezar, pidiéndole a Dios de que se llevara ese monstruo lejos de allí. No queríamos levantarnos por el miedo que esa bestia imponía sobre nosotros. La verdad, en ese momento sentimos una mano áspera y calluda, además de vieja, en nuestros hombros, y gritamos horrorizadas, pero no era ella. En ese momento llegó una vecina, una que siempre nos llevaba masa temprano para que hiciéramos tortillas, y nos preguntó que si estábamos bien o qué diablos nos pasaba. Fue allí que le contamos todo lo sucedido. Ella ni nos creyó, de hecho nos tachó de locas por lo que vimos, pero pues no fue la única ocasión que vimos a esa señora caminar cerca de la casa. Mi abuelita ya sabía cómo protegernos, y más porque me decía que esa mujer en verdad era un nahual, una que por las noches se convertía en diferentes animales para robar niños, enfermar gente, como en nuestro caso, para asesinarnos, pero pues le falló algo. Cuando le pregunté que cuál fue su error, ella sonriendo me dijo que si lograbas derramar la sangre de un nahual en su metamorfosis de animal o de humano, pues este pierde todo el poder sobre ti y ya no podía hacerte daño. Y como les conté, mi abuelita le había destrozado la cara y le tiró los dientes. Después de que nos las encontramos como por 4 veces deambulando por el cerro, ya jamás se nos apareció. Lo raro es que jamás se supo si algún niño de por esa zona hubiera desaparecido o si se lo robó de otro pueblo,
como de los Reyes La Paz o de Ciudad Neza. Pero el rostro de ese niño tenía algo de parecido con el de mi padre y hasta el mío, y puedo afirmar que era hijo de los dos. Meses después mi padre regresó a que yo lo perdonara, pero pues eso nunca pasó, y más cuando se enteró que se había casado con la bestia nahual de Chimalhuacán, aquel ser por el que nos abandonó, y el mismo que se comió a su propio hijo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Nicanor García Gómez.